Televisa presenta. Han pasado miles de años y nuestro recurso parece inagotable. El hombre errante, la colonización y los nuevos descubrimientos han llevado a la diversificación de las plantas. Desde el origen de nuestra vida, la naturaleza ha sido parte de nosotros. Nuestro alimento, nuestra medicina, nuestro hogar. ¿Qué es la flora? ¿Cuáles son las ciencias que se encargan de estudiar la flora? ¿Cuáles son las clases de flora? ¿Qué relación existe entre la flora y la fauna? Pues aquí te lo explicamos. La flora. ¿Qué es la flora? La flora es el conjunto de vegetación que existe en una determinada región o un determinado país. Podemos hablar de flora mundial, flora continental, flora de la sierra y muchas cosas más. En otras palabras, para darle una determinada definición concreta y exacta, podemos decir que la flora se refiere al conjunto de plantas nativas o introducidas. ¿Qué quiere decir introducidas? Quiere decir, son aquellas plantas que no son naturales de una propia región. ¿Qué quiere decir? O sea, que son plantas exóticas que se ven escasamente. ¿Qué ciencias estudian la flora? Tenemos específicamente cuatro tipos de ciencias que estudian la flora. En primer lugar, tenemos a la geobotánica. En segundo lugar, tenemos a la cinecología. En tercer lugar, tenemos a la citocenosis. Y en el último lugar, tenemos a la paleogeobiografía. La geobotánica. ¿Qué es la geobotánica? La geobotánica es el encargado de estudiar las relaciones que existen entre la vida animal y la superficie terrestre. En otras palabras, se puede deducir que es el estudio del hábitat de las plantas sobre la superficie terrestre. La cinecología. ¿Qué es la cinecología? La cinecología se encarga de estudiar las relaciones o conexiones que existen entre las comunidades biológicas y los ecosistemas terrestres. Es decir, se encarga de estudiar los medios ambientales individuales y las relaciones que existen entre las especies que viven ahí. La fitocenosis. ¿Qué es la fitocenosis? La fitocenosis es una parte muy importante de la geobotánica, ya que gracias a ella se hace la interpretación de los paisajes vegetales. Es decir, asocia y agrupa a todas las especies vegetales de él mismo. Así como la zoocenosis se encarga de poder agrupar a las especies animales, la fitocenosis se encarga de agrupar solo las especies vegetales. La paleobiogeografía. ¿Qué es la paleobiogeografía? La paleobiogeografía es casi parecido o forma parte de la paleontología, ya que la paleobiogeografía se encarga del estudio de la vida pasada, pero a través de los vegetales o de la flora. Así como la paleontología se encarga del estudio de la vida pasada a través de los fósiles de los dinosaurios,
La paleobiogeografía se encarga también del estudio de la vida pasada, pero abarca un sector geográfico, o sea, a través de las rocas, de las plantas y todos esos pequeños sistemas. Prácticamente podemos deducir que la paleobiogeografía se encarga del estudio de la vida pasada, pero a través de la flora. ¿Cuáles son las clases de flora? Existen 3 clases de flora. En primer lugar tenemos a la flora nativa, en segundo lugar tenemos a la flora agrícola y de jardín, y por último, en tercer lugar, tenemos a la flora ácida. La flora nativa. ¿Qué es la flora nativa? La flora nativa es la flora autóctona de una determinada zona o región. Se le puede decir flora nativa porque no tiene intervención humana, no ha sido tocado por ningún hombre, por nadie. O sea, ha crecido por sí misma gracias al ecosistema en el que vive. Tenemos como algunos ejemplos de flora nativa en el Perú. Tenemos a la maca, a la quinoa, a la acacia y entre otras más. La flora agrícola y de jardín. Es muy fácil definir el concepto sobre la flora agrícola y de jardín. ¿A qué se le puede llamar flora agrícola y de jardín? Es aquella que sí ha sido tocada por el hombre. En cualquier tipo de lugar podemos encontrar algún jardín. Bueno, aunque lastimosamente ya se ve muy escaso ver eso en las ciudades. La flora arbense. La flora arbense también se le conoce como la flora de la maleza. ¿Cómo así? Es aquellas plantas que son indeseables. Aquellos tipos de flores se le estudia para analizar su crecimiento o su erradicación. ¿Qué quiere decir erradicación? Su eliminación. La flora arbense, como bien decíamos, se le considera aquella flora que invade el lugar de otras plantas que sí dan fruto, que sí son necesarias. A nivel mundial se estiman unas 13 y 50 millones de especies de plantas. Científicamente se calculan entre 1,7 y 2 millones de plantas con nombre científico. O sea, son plantas que ya han sido catalogadas y han sido reconocidas. Según el Catálogo de la Vida, que es una asociación mundial, en sus registros ya cuenta con más de 1 millón de especies catalogadas. El Perú ocupa el 10% del total mundial, con 25.000 especies de flora, el cual el 30% es endémica. ¿Qué quiere decir endémica? Es decir, que solo es posible encontrarla de forma natural en ese lugar. ¿Acaso existirá alguna relación entre la flora y la fauna? Pues sí, la respuesta es simple, y es que sí hay una relación entre ellos dos. Y es que la flora y la fauna, los dos dependen de sí mismos. ¿Y por qué? Bueno, si es que lo vemos a simple vista, nos daremos cuenta del por qué los dos dependen de sí mismos. Pues porque aparte de que la flora y la fauna sean naturales, como ya habíamos dicho antes, los dos dependen de sí mismo y en muchas cosas. Como por ejemplo podemos ver que dentro de la flora existen muchos ecosistemas en la cual la fauna o los animales necesitan para poder subsistir. Cada ecosistema está conformado por un conjunto de seres vivos de la misma especie. A esos conjuntos de seres vivos de la misma especie se le puede llamar como comunidades, como bien antes lo habíamos mencionado. Es por esto que tanto así la fauna depende tanto de la flora como de la flora la fauna. Si ponemos otro ejemplo, aparte del que ya habíamos mencionado, tenemos uno muy sencillo y es el de las abejas con nuestra existencia, ya que sin las abejas, sin la polinización de las abejas, como ya lo decía el gran Albert Einstein, si no existieran las abejas o si se extinguieran, el ser humano dejaría de existir durante unos 4 años y sería su fin, significaría el fin de nuestra raza. Según datos de la Organización de Agricultura y la Alimentación de Naciones,
Aproximadamente las 100 tipos de especies de los cultivos provienen del 90% de la alimentación mundial, que son polinizadas por las abejas. Y no solamente podemos tomar como referencia este ejemplo de las abejas, sino con muchas otras especies que son muy importantes para la subsistencia de nuestra humanidad y de todo el planeta. Ya con esto reafirmamos que la flora y la fauna dependen de sí mismos y que sí guardan una relación entre ellos dos. Es muy interesante poder conocer estos tipos de cosas porque nos ayudan a nuestro conocimiento y sobre todo a generar conciencia de cuidar tanto la flora como la fauna. La estrecha relación de la diversidad cultural y la diversidad biológica en el proceso de evolución ha dado como resultado la separación de plantas domésticas y plantas silvestres. Bien, respecto a la domesticación de plantas en el mundo, actualmente todas las personas nos hemos beneficiado de manera directa o indirecta de la domesticación de las plantas. Al menos una vez al día consumimos algún alimento que ha pasado por este proceso, ya que el maíz, aguacate, lechugas y zanahorias, estas forman parte de nuestra dieta regular. Asimismo, se estima que 2.500 especies de plantas en el mundo han sido domesticadas y sin duda, este procedimiento puede ser considerado como una de las grandes saltos en la humanidad, ya que ha dado para un establecimiento de manera sedentaria y así dar origen a las civilizaciones modernas. Pero, ¿qué entendemos por domesticación? La domesticación se refiere al proceso por el cual se modifica la información genética de una especie silvestre con la finalidad de crear una nueva forma en que se adapte a las necesidades humanas. Por lo tanto, las plantas domesticadas son aquellas que se diferencian morfológica y en algunos casos genéticamente de sus ancestros silvestres debido a la selección artificial de caracteres que satisfacen nuestras necesidades, ya que en la actualidad se reconocen 6 centros de domesticación de plantas en el mundo. De manera particular, número 1, ya que en el Mesoamérica es uno de estos centros, ya que en esta región tenemos una serie de plantas que hemos domesticado desde tiempos ancestrales, como el maíz, el frijol, el chile, la calabaza, el aguacate, las cuales actualmente son consumidas a nivel mundial, y otras plantas que son consumidas localmente como el zapote, la guayaba, la vainilla, por mencionar las más importantes de valor económico. Posteriormente se dan principales centros de domesticación de plantas en el mundo, ya que en el Medio Oriente está el trigo, la cebada, el garbanzo, el chícharo, la uva, los higos, la cebolla. Está el arroz asiático, la soya, la naranja, la lima, durazno. En Asia del Sur e India está el pepino, la berenjena, el plátano, el panapén, el mango, los cocos, el arroz. En Sudamérica están las papas, frijol, el ají, la piña, la cazaba, el algodón, coca, mate. En Mesoamérica encontramos el maíz, el frijol, la calabaza, la patata dulce, el algodón de tierras altas, el ágave, chile, tomate, vainilla y el aguacate, que también lo encontramos en México, ¿verdad? Y entonces, debido a este proceso de selección, hay distintos caracteres en las estructuras de las plantas, como son las hojas, donde está la lechuga, el col, semillas como el frijol, el maíz, el trigo, frutos como el aguacate, el arándano, la calabaza, muy mencionadas en México, e incluso raíces como las papas y zanahorias. Este conjunto de características que marcan la divergencia de un cultivo y sus ancestros silvestres se le denomina síndrome de domesticación. Pero, ¿solo se pueden modificar las características físicas de las plantas? La respuesta es no,
pues otro de los beneficios que obtenemos con la domesticación es que la fisiología y las propiedades químicas de las plantas también se modifiquen, lo cual se refleja en un mejor sabor y color del producto, en la producción y en la estacionalidad. Como consecuencia de ello, la domesticación ha llevado a que las especies muestren cambios estratosféricos, lo cual hace que muchas de las plantas cultivadas que vemos actualmente se parezcan muy poco a sus parientes silvestres. Hay unos cambios en la mostaza silvestre común, ya que a causa de la domesticación de distintos productos obtenidos se pueden ver una variedad de selecciones, por ejemplo en las flores, como está en el brócoli, en las selecciones en brotones, en los botones florales, como está el coliflor, selección como está en los merístemos, como el colinabo, selecciones en raíces como los nabos, selección entre los brotes como el col, y selección en hojas como está el col china. Hay una pregunta ante ello, que es: ¿la domesticación solo afecta la relación entre la planta y el ser humano? Ante todos estos cambios que hemos creado en las plantas, podríamos decir que los humanos somos los únicos que los percibimos. Finalmente son para nuestro provecho. Sin embargo, las modificaciones que ocasionamos en las plantas también han llevado a que se modifiquen sus propiedades químicas, como anteriormente lo mencionaba. En conjunto a ello, esto ha hecho que sus relaciones con los insectos que las consumen también cambien. Por ejemplo, la domesticación ha provocado que el maíz que consumimos actualmente y sus ancestros sean afectados negativamente por diferentes especies de insectos herbívoros. De forma natural, las plantas producen una gran variedad de defensas para contrarrestar a sus insectos herbívoros. Sin embargo, estas defensas, tanto físicas como químicas, pueden verse comprometidas por la crianza selectiva, ya que el síndrome de domesticación más común en las plantas engloba cambios en los metabolitos secundarios. Por ejemplo, la pérdida de compuestos que nos resultan amargos o tóxicos, seguido por cambios en su morfología. De hecho, un paradigma que se ha propuesto es que el proceso de domesticación afecta negativamente la cantidad de recursos que las plantas pueden asignar para la defensa contra herbívoros, y por ende, estas se reducen. Algo que es importante resaltar es que una gran parte de la investigación, está enfocada en el mejoramiento de los cultivos bajo a distintas condiciones climáticas, así como a factores bióticos y abióticos que les generan estrés. Sin embargo, pocos programas de mejoramiento de cultivos han puesto énfasis en seleccionar caracteres que están relacionados con la defensa en contra de sus insectos herbívoros. Actualmente, el poder entender cómo la domesticación ha modificado la fisiología y respuestas químicas de la planta es muy importante, ya que hay muy pocos programas de fitomejoramiento que incluyan el seleccionar caracteres de defensa y el conocer el armamento que podemos tener como reservorio en las variedades silvestres, que puede ayudar a que nuestras plantas no sean tan dañadas por los insectos plaga. Por otro lado, es importante señalar que los efectos de domesticación sobre la interacción planta e insecto herbívoro no solo son los mismos en todos los casos. Los efectos pueden depender de, primero, el modo de alimentación del insecto. Por ejemplo, están los masticadores, entre ellos las larvas de mariposas o los chapulines, y los picadores e succionadores, como están los pulgones o las pulgas. Y como segundo, la estructura de planta sujeta a la selección si se trata de hojas, raíces o semillas. Y como tres, el grado de especialización del insecto, es decir, si se alimenta de una sola planta o de una gran variedad. Indudablemente, la domesticación de las plantas ha sido un proceso en que ha marcado el inicio y desarrollo de los asentamientos humanos. No obstante, si deseamos nosotros seguir disfrutando de sus beneficios, debemos ser conscientes de que los cambios en las plantas van de la mano con la expresión e intensidad de sus defensas químicas, así como las interacciones con sus insectos herbívoros, lo cual a lo largo puede llegar a comprometer el rendimiento del cultivo.
Por eso es importante profundizar en el estudio de dichas interacciones para poder desarrollar programas de mejoramiento de cultivos que permitan superar este desafío. Nuestros ancestros nos han dejado una reliquia de cultivos que hasta la actualidad siguen siendo el deleite de nuestros hermanos. Bien, continuando con la exposición, empezaré a hablar sobre la domesticación de las plantas a nivel de todo el Perú. Comencemos. Dato número 1. La domesticación de las plantas comenzó hace 10.000 años con la desaparición del Pleistoceno junto con los nómadas. ¿Y esto a qué se debió? Esto se debió al cambio climático que había en esa época y al aumento de población que tenían muchos grupos de nómadas en ese tiempo. Al comenzar la domesticación de las plantas, los nómades comenzaron a plantar sus vegetales, sus frutas en las orillas de los ríos y o manantiales que había en ese lugar para aprovechar la humedad de este, ya que en los lugares donde ellos vivían las tierras no eran fértiles, por tal motivo tenían que irse a lugares retirados donde se encontraban ríos, lagos, manantiales, etc. En los estudios realizados por científicos se descubrió que en los Andes lo que más se plantaba era el maíz, el maní, la cañigua, la calabaza, el zapallo, el algodón, el ají, el frijol y la quinoa. Estos fueron uno de los principales elementos que nuestros antiguos usaban para poder alimentarse, para poder sobrevivir, inclusive para algunos ciertos trueques que se daban en esa época. Ahora hablaré sobre ciertos alimentos que hasta la actualidad se siguen consumiendo y cosechando por muchas personas en nuestro país, y uno de ellos es el camote, ya que hasta la actualidad existen más de 1.500 ecotipos y en el Perú es uno de los alimentos principales en muchas de nuestras familias. De igual modo, por las grandes proteínas que nos trae el camote, no solo es importante en el Perú, sino en muchos de los continentes que existen. Así como el camote es rico en proteínas, también podemos hablar de la quinoa. De igual modo que en el Perú, el camote también es muy importante en ciertos continentes de nuestro mundo. Bien, ahora hablaré del algodón, que tal vez no es considerado un alimento, pero sí una de las materias primas que han condecorado a nuestro país como uno de los países con el mejor algodón que tiene el mundo. Como ya mencionaba anteriormente, es uno de los cultivos más significativos a escala mundial, ya que son usados para la fibra, los aceites y derivados. Otra de las frutas que se cultivan en nuestro país hasta ahora es la papaya. Bueno, la papaya tal vez no es oriunda de nuestro país, pero gracias a la venida de los españoles, ellos trajeron semillas, y estas semillas se cultivaron y hasta ahora el Perú es uno de los grandes exportadores de papaya en todo el mundo. El yacón también es uno de los alimentos que tiene origen hace más de 90.000 años, cultivado en zonas cálidas y o en los Andes, ya que por su textura crujiente tiene un dulzor que a todos se empalaga. Como he mencionado antes, la cultivación de plantas se hacía en las orillas de los lagos, de los ríos, de los manantiales, ya que en las cuevas no se encontraba con suficiente agua. Esto indica que los investigadores en la actualidad han demostrado que en estas zonas no se han encontrado casi restos de semillas que los antiguos pobladores habían usado para sembrar sus frutas, verduras o materia prima en ese entonces. Recalcando esto, no había suficiente agua en esas tierras, eran no fértiles y no producían nada. Así como en los Andes se han identificado ciertos tipos de alimentos cultivados por nuestros antiguos, en la costa de igual forma, y estos son el algodón, el maní, el maíz, la palta, la calabaza, la yuca, el pacay, el guayabo y la chirimoya. Ahora, para destacar aún más la labor de nuestros peruanos, podemos decir que estos no tuvieron la ayuda de ninguna región americana. Ellos solos, con sus propios saberes, con sus propios entendimientos,
pudieron hacer que esas plantas surgieran, que esas plantas cultivaran, que esas plantas pudieran sacar frutos de ahí y poder alimentarse. Y ese es uno de los reconocimientos que muy pocas de las personas o muy pocos de los estudiosos hacen a nuestros antiguos peruanos y que hoy en día es de merecerlos. Otro dato curioso es que en nuestra costa se han encontrado restos de semillas que no son oriundas de acá, sino que se han domesticado en otra parte del Perú y se han traído a nuestra franja costera. Con el pasar del tiempo, nuestros antiguos peruanos se fueron dando cuenta que ya no se debían recoger todas las frutas que tenían, ya que algunas se secaban, otras se dañaban, otras se maltrataban, y esto hacía que si se dejaban, al año siguiente, estas hacían producir un fruto o una cultivación de mala calidad y empeoraba ciertos cultivos que también estaban de buena calidad. Podemos concluir que el descubrimiento y el hallazgo de la agricultura que tenían nuestros antiguos peruanos ha podido ser uno de los más grandes que se ha encontrado hasta la fecha, ya que se demuestra el cultivo andino, el cultivo costeño, y esto ha hecho que hasta ahora se mantengan ciertas frutas, ciertos cultivos, ciertas verduras, ciertas bayas que han hecho que nosotros podamos consumirlas, podamos usarlas para tratamientos, para medicina, para cuidar ciertas cosas. Entonces esto es una de las más grandes revoluciones que el hombre andino ha tenido. Gracias a esto podemos decir que somos muy ricos en ciertas cosas, como en el algodón, como en el maní, como en el maíz, como en la papa, en la yuca, la cañigua, la calabaza, podemos conocer también como el zapallo. Podemos también tener el algodón, ya antes mencionado, que hasta ahora es una de las materias primas que el Perú produce y que ha hecho grande a nuestro país, ha hecho un gran exportador, al igual que la papaya, que se produce más de 162,000 toneladas al año, y ha hecho que pues hasta la fecha el Perú se encuentre en un ranking de nuestra producción, fuera o aparte de otros países que tienen una mayor gran masa de población, otra mayor masa de recursos, etc. El mueble en el que estás sentado, la hoja en la que escribes, ha sido producto de la talación de los árboles. Esta acción ha sido necesaria desde el inicio, pero ha sido llevada al extremo. La deforestación fue practicada durante decenas de miles de años con diferentes técnicas. Hace unos 8.000 años atrás, los seres humanos empezaron a talar bosques en cantidades pequeñas pero significativas. La primera evidencia de deforestación aparece en el periodo mesolítico. Probablemente se usó para convertir bosques cerrados en ecosistemas más abiertos favorables para los animales de caza. Luego, en el periodo neolítico, se vio una extensa deforestación para la conversión de los bosques a tierras agrícolas. Y llegamos así al Imperio Romano, donde la deforestación fue el resultado de la expansión imperial de Roma, dado su aumento de población, agricultura a gran escala y su desarrollo económico sin precedentes. También se puede mencionar la deforestación en Gran Bretaña, que en el año 1089 Guillermo el Conquistador ordenó realizar el censo Domesday para estudiar y conocer sus nuevos dominios. Este estudio demostró que se había deforestado el 85% de los campos,
así como el 90% de la tierra cultivable. Nuestro mundo y la diversidad biológica que alberga están en peligro. La deforestación, la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero, el cambio climático, la globalización y los factores de la vida moderna están provocando la desaparición de especies y dañando los ecosistemas a una escala sin precedentes y finalmente dañando nuestra salud humana. La deforestación tiene muchos efectos negativos para el medio ambiente. Uno de los mayores impactos es la pérdida del hábitat de millones de especies. 70% de los animales y plantas que habitan en los bosques de la Tierra no pueden sobrevivir a la deforestación que destruye su medio. Desgraciadamente en nuestros países se acostumbra a quemar los terrenos que rebrotan los pastos con que se alimenta todo tipo de ganado. En el mundo mueren 7 millones de personas al año por causa de la contaminación atmosférica y los incendios forestales que constituyen una de las fuentes de contaminación. Y el fuego se extiende rápidamente sin ningún control, cambia de dirección súbitamente y es capaz de superar obstáculos como brechas, cortafuegos, caminos de terracería, carreteras e incluso ríos. Sí, compañero, es un incendio forestal. Tiene gran poder destructivo, es como si tuviera vida propia y puede avanzar a una velocidad de hasta 23 kilómetros por hora, incendiando y consumiendo todo lo que encuentra a su paso: hierbas, arbustos, árboles, cabañas, casas de madera, absolutamente todo. Algunos animales no pueden escapar del fuego y mueren quemados o se asfixian por el humo. Y los que logran huir ven como su hábitat cambia drásticamente y ya no pueden vivir más ahí. ¿Pero qué causa estos incendios forestales? ¿Por qué ocurren? Aquí hay una estadística lamentable. Se sabe que 4 de cada 5 incendios forestales son provocados por el hombre. Sí, son provocados por el hombre. 4 de cada 5 son intencionales. Alguien lo hizo y solo un pequeño porcentaje es realmente accidental y casi nunca es natural. Casi nunca es natural, causado por un rayo o por erupciones volcánicas. Pero ¿por qué alguien quería provocar el incendio? ¿Por qué lo hace? ¿Qué ganan con ello? El cambio de uso de suelo es un motivo. Lo hacen con el propósito de cambiar la vegetación natural existente, sustituyéndola por cultivos agrícolas que generan ganancias económicas. En otros casos se pretende establecer nuevos asentamientos habitacionales y así obtener utilidades directas. Pero también hay casos motivados por el simple vandalismo, piromanía o venganzas personales. Cuando son accidentales, alguna colilla de cigarro que es con fumador o fogatas que no apagaron adecuadamente son los causantes. A veces una quema de basura o quema agrícola que se salió de control y se extendió hacia los bosques forestales aledaños. De cualquier forma, un incendio forestal, a diferencia de otro tipo de incendios, es muy devastador. Consume grandes extensiones de terrenos boscosos y es muy difícil de controlar y combatir. Les hago estas 2 preguntas, compañero. ¿Sabemos cómo prevenir un incendio forestal? ¿Sabemos qué es una reserva natural? Hello.